usar. Una de las cosas más, yo diría, más difíciles de comprender del reino de Dios. Y digo que es una de las cosas más difíciles de comprender porque para poder entender esto, que esta noche yo les voy a explicar, de verdad necesitamos que el Señor quite de nosotros, de nuestros ojos espirituales, quite cualquier cosa que pudiera entorpecer que la luz llegue a nuestros sentidos, a nuestra mente. Así que yo voy a pedirle al Señor que Él nos pueda traer iluminación, que Él pueda traernos luz, que Él pueda traernos claridad y transparencia en esto que yo voy a tratar de explicarles. En la medida que podamos entender cómo funciona el reino de Dios, el reino de los cielos tiene muchas, yo diría, muchas facetas, pero hay una faceta en particular que hoy les voy a hablar y les voy a explicar. Y esa es lo que hemos llamado, o se le llama así de esa manera, para que podamos, diríamos así, relacionarlo con lo que sucede en nuestros entornos. Y esto tiene que ver con lo que en las ciencias económicas o financieras se conoce como la economía. La economía es uno de los aspectos más importantes del mundo, porque el mundo gira y funciona por una economía. Sin economía no puede existir desarrollo, y sin economía no puede existir crecimiento. Las organizaciones, los países, las naciones funcionan a través de una economía, porque, vuelvo y repito, ellas son las que dan sostenibilidad al crecimiento y al desarrollo de cualquier organización, llámese empresa, llámese iglesia, llámese familia, porque inclusive dentro de las familias también funciona la economía. Así que la economía está en todas partes. Donde nosotros nos metamos, funciona la economía. Por eso es importante que nosotros podamos entender que en el reino de Dios, sí, por favor, existe una economía, pero muy diferente a cómo funciona la economía de nosotros, los seres humanos. Cuando digo que funciona de una manera diferente, me refiero a que los principios activos, gracias Antonio, los principios activos no necesariamente son los mismos. Entonces yo quiero que en esta noche podamos abrir la Biblia y que Dios nos enseñe. Aquí hay jóvenes, bueno, levanten la mano los jóvenes aquí, para ver dónde están los jóvenes. Sí, nada más hay 3 jóvenes. Bueno, yo me considero joven todavía. Michelle ya llegó al 5.º piso, al 4.º piso. Entonces, vamos a esbozar esto, vamos a explicarlo de una manera que lo podamos entender y que lo podamos aplicar a la vida. ¿Cuántos les gustaría, por ejemplo, yo voy a hacer esta pregunta, cuántos les gustaría que su economía, la economía de ustedes, en el rango en la que ustedes están, vamos a llamarle en el rango familiar, en el rango para aquellos que son emprendedores, que tienen quizás pequeños negocios como Antonio, ¿cuántos les gustaría que su economía fluyera? Que la economía de ustedes, por ejemplo, fuera próspera, que hubiera, ¿cómo se llama? Crecimiento, desarrollo. ¿Cuánto les gustaría eso? ¿Cuánto les gustaría que en su economía ustedes nunca tuvieran la necesidad de que les falte algo?
De que quizás usted diga, bueno, no soy rico ni tengo que ser millonario, porque de repente no voy a ser rico ni millonario, no necesariamente, pero por lo menos que no me haga falta lo que necesito, que siempre tenga lo necesario, que siempre tenga lo que necesito tener. Entonces, para eso hay que entender algunos principios, porque fíjese, a veces uno se pregunta, ¿por qué yo no y otros sí? ¿Por qué otros sí tienen esa facilidad de tener lo necesario y que nunca les falta, aunque no sean ricos, aunque no sean millonarios? Pero siempre tienen para resolver, siempre tienen para resolver cosas financieras, económicas. Pues la respuesta tiene que ver mucho con economía. En el ámbito cristiano, en el ámbito nuestro, Dios nos ha dado principios de hacer funcionar la economía de acuerdo a los principios que Él nos dejó. Nunca en la mente de Dios, quiero que lo sepan, estuvo ni está que nosotros pasemos problemas económicos. No, ni no, 1000 veces no. No significa por eso que en algún momento no vayan a haber necesidades. Sí, pueden haber necesidades, pero Dios nos capacitó y nos dio sabiduría, o nos ha dado sabiduría, para poder resolver esas necesidades en algún momento perentorio, en algún momento que pueda surgir alguna necesidad, tengamos la capacidad, la habilidad, la sabiduría que requerimos para poder resolver cualquier necesidad. En base a eso, yo le voy a pedir a quien está allá, Rachelo y Lian, que me busquen, por favor, un pasaje bíblico que voy a leer, Lucas capítulo 16, versos 10 al 13, por favor. Lucas 16. Lo primero que voy a decir es que Dios tiene una forma muy diferente a cómo se desarrolla la economía dentro del reino de Dios. La economía en el reino de Dios no funciona de la misma manera como funcionamos nosotros. Por ejemplo, la economía dentro del ámbito territorial o terrenal donde nosotros vivimos, la economía depende mucho del dinero, ¿cierto? Sin dinero no puede haber economía. Necesitamos el dinero para eso. Pero en el reino de Dios, el dinero no es un factor preponderante para que la economía funcione. No se requiere dinero para que las cosas se multipliquen, por ejemplo, o para que las cosas puedan alcanzar expansión, crecimiento. Nosotros dependemos del dinero para eso. En el reino de los cielos no. En el reino de los cielos o en el reino de Dios lo que se necesita es administración. Entonces aquí en este pasaje que les voy a leer, Jesús les enseñó a los discípulos y les enseñó a los fariseos y a todos aquellos que estaban junto a él, que muchas veces escuchaban de las enseñanzas de parte del Señor. Esbozó algo muy interesante con respecto a esto, con respecto a la forma de administrar y a la forma como nosotros deberíamos administrar los recursos, llámese dinero, llámese propiedades, llámese ¿cómo se llama? ¿Cómo es que le llaman a esto? Manufactura. Todo lo que pueda ser productividad, para Dios es lo que se conoce como administración. En este pasaje vamos a ver a Jesús hablando sobre eso. Y miren lo que dice ahí. Dice: pues si en las riquezas injustas, estás en el versículo 11, no, pónmelo por favor desde el versículo 10. Ahí está. Pongan atención, dice: el que es fiel en lo muy poco, pongan atención a esto porque esto es muy interesante. Estos son principios del reino para una buena economía.
Dice, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más será fiel. ¿Qué versión es esa? ¿Ah? NBI. NBI. Pónganme la NBI para que ellos lo puedan entender más fácil. ¿Es esa? Dice, ok, el que es honrado en lo poco, ahí lo vamos a entender mejor. El que es honrado en lo poco, también lo será en lo mucho. Mire que Jesús está explicando de lo más básico a lo más complejo. De lo más complejo, o mejor dicho, de lo más sencillo a lo más complejo. Dice de lo poco a lo mucho. Nadie va a poder llegar a lo mucho si no viene o no empieza por lo poco. ¿Cuántos están entendiendo esto? Nadie va a llegar a lo mucho si todavía no sabe cómo empezar en lo poco. Hay gente que quiere empezar con lo mucho, pero no es así. Tiene que empezar en lo poco. Y dice honrado. La palabra honrar significa que tiene que ser honesto. Si tú no eres honesto en lo poco que tienes, administrando lo poco que tienes, tampoco lo vas a hacer cuando tenga mucho. Hay gente que nunca logra tener mucho porque en lo poco nunca fue honesto, nunca fue fiel, nunca fue honrado en lo poco. Por tal razón, nadie, absolutamente nadie, le va a confiar nada más allá de lo que no puede manejar. ¿Cuántos están entendiendo lo que estoy diciendo? Si usted le da a su hijo, le dice, te voy a dar $1 para que todos los días que tú vas a la escuela, ese $1 tú lo puedas usar de manera correcta. Trata de que ese $1 te alcance para mañana también. Esto es como muy poco, ¿verdad? Ya nadie subsiste con $1. $5 pues. $5. Usted le dice, bueno, esos $5 usted tiene que administrarlo para que le dure 2-3 días. ¿Ok? ¿Qué pasa? Su hijo viene al día siguiente y dice, mamá, ya se me acabaron los $5. ¿Cómo que se te acabaron los $5? Si yo te dije que esos $5 tenía que durarte por 2-3 días. No, pero es que se me gastó. Bueno, pero es que no puedes. Tienes que saber administrar, tienes que saber controlar el dinero. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué pasa si el hijo viene? Entonces, a la próxima vez le dice, bueno, necesito que me des 10. ¿Qué le va a decir usted? No te puedo dar 10 porque si con 5 te vuelves un sancocho, si te doy 10, no vas a hacer absolutamente nada, vas a malgastar. Primero aprende a administrar los 5 y cuando tú sepas administrar los 5, yo te voy a poder dar más. ¿Cuántos entienden que eso es así? Ese principio funciona en muchas cosas y es lo que está diciendo Jesús ahí. El que es honrado en lo poco también lo será en lo mucho, y el que no es íntegro en lo poco tampoco lo será en lo mucho. Está hablando de dos cosas. Uno está hablando de lo que es la honradez y otro está hablando de lo que es la integridad. La palabra integridad significa transparencia. Una de las cosas para ser un buen administrador en el reino de Dios, que es principio que Dios está enseñando, es que debemos ser transparentes. No podemos hacer cosas a escondidas, ni podemos hacer cosas con trampas, ni podemos hacer cosas que estén fuera de la luz, de la claridad, porque no vas a poder tampoco administrar mucho si no eres íntegro, si no eres transparente, si no eres confiable. Para que tú puedas ser íntegro necesitas ser confiable. La gente necesita confiar en ti. La gente necesita confiar que lo que tú estás haciendo, que lo que tú estás administrando, eres transparente. No eres una persona que hace trampas. Mira lo que dice el verso 11. Dice, por eso, si ustedes han sido honrados en el uso de las riquezas, note que Jesús está hablando acerca del uso de las riquezas, del dinero, de la economía. Dice, si ustedes no han sido honrados en el uso de las riquezas mundanas. Cuando habla de las riquezas mundanas, está hablando de las riquezas de este mundo, está hablando de la administración financiera, económica de este mundo. Si ustedes no han sido honrados en el uso de las riquezas mundanas, ¿quién les confiará las verdaderas?
Cuando habla aquí de las verdaderas, creo que la versión Reina Valera, otras versiones se refieren a las, dice, les confiará las riquezas del cielo. Creo que es la versión Reina Valera, pónmela allí para ver qué modelo, cómo lo dice. Creo que es ahí. La NTV creo que es. ¿Quién les confiará lo verdadero? Mira la NTV para ver si lo dice. Ahí está, exacto. Mire cómo le dice esta versión. ¿Quién les confiará las verdaderas riquezas del cielo? Atención. Esta versión me gusta porque me hace saber que en el cielo hay una economía. Así como la hay aquí en la tierra, donde hay una forma de administrar las riquezas aquí en la tierra, en el cielo también hay riquezas, de que no son las mismas, de que en el cielo allá no hay moneda. Usted va al cielo y allá seguramente usted no va a encontrar el dólar, ni va a encontrar el yen, ni el balboa, ni mucho menos el Martinelli, se lo aseguro. Pero lo que sí es cierto es que en el cielo hay una forma, hay un modelo económico. Y ese modelo económico tiene sus reglas, tiene sus principios, tiene sus formas. Y se ha demostrado a lo largo de toda la Biblia, usted solamente tiene que leer toda la Biblia. Por ejemplo, si usted ve la vida de Abraham, que fue un hombre que fue muy rico, como lo fue Isaac, como lo fue Jacob. Todos estos patriarcas fueron gente muy rica, muy adinerada, de mucho dinero, y al mismo tiempo eran hombres que servían a Dios. ¿Cómo ellos lograron generar muchos dineros y muchos ingresos? Precisamente porque pusieron en práctica los principios del reino, los principios de prosperidad del reino. ¿Cuántos están entendiendo lo que estoy diciendo? No voy a explicar cómo Abraham llegó a ser rico, no es el tema aquí, pero lo que quiero demostrarle es que hay formas de poder administrar, y hay formas en las que Dios instituyó, vamos a decirlo de esa forma, un modelo económico que no es el mismo modelo de esta tierra. Los modelos de esta tierra generalmente, como nosotros vemos en las noticias, como los diputados se hacen ricos. Te perdone que yo hablo de los diputados, pero creo que es un modelo rápido, ¿verdad? Porque todo el mundo quiere ser diputado. Usted ve que todo el mundo quiere llegar a ser diputado, no porque quieran servir al pueblo. La mayoría, no voy a decir que todos, pero no es porque quieren servir al pueblo, sino porque tienen un gran interés en hacerse ricos, ¿cierto? No solamente los diputados, los políticos, la gente que quiere ganar dinero fácil a través de la trampa del juega vivo. Entonces lo hacen, y muchos de ellos lo logran obtener, claro, bajo los principios de este mundo. Pero si tú lo quieres hacer honradamente y lo quieres hacer de forma correcta, es posible hacerlo, pero hay que establecer los modelos del reino para poder hacerlo. Así que yo les voy a hablar rapidito sobre algunos de esos factores. Ahora, pónganme atención a esto que les voy a decir, porque es interesante. Una de las claves que veo en la Biblia sobre la administración del reino se basa en la confianza y en la obediencia. Escuche, porque estoy hablando del modelo del reino. Sobre todo los muchachos que están aquí, que están creciendo. Bueno, y está para todos nosotros, también aplica igual. Porque yo lo he puesto en práctica y a mí me ha funcionado perfectamente bien. Mire, lo más importante que yo veo dentro de la Biblia para poder establecer un principio de economía factible, que funcione, que sea progresista, que sea funcional, que yo vea progreso, que yo vea el respaldo de Dios, que yo vea cómo Dios me abre puertas, cómo veo las maravillas de Dios, es cuando estos dos factores que yo acabo de mencionar empiezan a funcionar dentro de mi mentalidad de persona que debe manejar la economía. Cuando yo entiendo estos dos elementos, uno es la obediencia a Dios. Recuerden que vamos a aplicar la economía del reino. Uno, la obediencia a Dios. Y la otra tiene que ver con la confianza. La confianza que yo voy a generarle a Dios. Escuche.
Dios no me va a poder entregar a mí más de lo que yo le estoy pidiendo. Y esto es importante que se los aclare, porque yo sé que hay mucha gente que ora a Dios y le dice a Dios: Señor, yo quiero que tú me bendigas. Señor, yo quiero que tú me prosperes. Yo quiero que tú me prosperes mi negocio. Yo quiero que tú me des, Señor, más riquezas, que tú me des un carro, Señor. Bueno, muchas cosas, y yo no veo nada de malo en pedir. Pero como lo que acabamos de leer, si tú no le generas confianza a Dios para entregarte a ti más de los recursos que tú puedes manejar, pues te tengo una mala noticia: Dios no te lo va a dar. Por más que ores, por más que pidas, por más que tú hagas no sé cuántos días de ayuno, Dios no te va a dar más de lo que tú no eres capaz de manejar. Porque una de las cosas que Dios no va a permitir es que tu vida, tu alma se pierda por unos cuantos dólares. Primero que todo, hay gente que no puede manejar dinero porque se vuelven locos. Se olvidan de Dios, se olvidan de todo, se desaparecen del mapa, y cuando tú lo ves está en Grecia con 7 mujeres y en droga, hecho desastre. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que como Dios en su omnisciencia sabe que esa persona que le está pidiendo a él recursos para manejar miles, para manejar millones, para manejar todo lo que estoy mencionando con esto de capacidad, de expansión, sencillamente Dios no se lo va a dar, porque sabe que esa persona no está preparada para eso. Por eso la confianza que que tú depositas en el Señor, en el sentido de que tú generas confianza, entonces Dios va a poder entonces expandirte, va a poder engrandecerte, va a decir: esta persona es capaz de poder manejar estos recursos. No es una persona que se va a perder, no es una persona que se va a volver loca, es una persona que ha crecido, que ha madurado, sabe, ha aprendido algunas reglas sobre administración, por ejemplo. Hay gente que pide empresas, negocios, pero nunca han tomado un curso de administración, por ejemplo. O nunca ha ido a la universidad a estudiar administración o conocer algunos principios básicos. ¿Cómo vas a administrar algo si no sabes cómo hacerlo? ¿Cómo le vas a pedir un carro, por ejemplo, Dios, si ni siquiera has ido a un curso para manejar? No sé si me estoy explicando. Entonces hay ciertas cosas que Dios espera que hagamos nosotros para generar confianza, para que Él entonces nos pueda bendecir y nos pueda prosperar. Entonces esto que les estoy explicando son principios básicos que yo necesito entender sobre la economía del reino, cómo funciona la economía del reino. Dios no nos va a responder a nosotros cosas por caprichos, porque yo tengo el capricho de esto, porque es que yo quiero tener esto, o porque Dios no nos va a dar lo que no necesitamos. Dios nos va a dar, escúchame, y probablemente así es lo que sucede, quizás nos va a dar lo que nosotros podemos manejar. Que Dios tiene toda la intención de bendecirnos, que Dios quiere prosperarnos, de que Dios quiere hacerlo, pero Dios va a decir: ¿cómo lo va a hacer? No todo nos lo va a dar Dios. Hay cosas que nos va a tocar tener que aprender, y van a haber cosas que nosotros nos va a tocar tener que hacer por nuestra parte, para que Dios entonces pueda entregarnos recursos adicionales. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, voy a mostrarles un ejemplo. Les voy a mostrar un ejemplo de cómo funciona la economía de Dios en una circunstancia específica de una persona y al mismo tiempo de una circunstancia crítica. Porque el mejor modelo, yo digo así, el mejor modelo para aprender a entender cómo funciona la economía de Dios es cuando estamos en momentos de crisis, cuando estamos en momentos en la que todo económicamente funciona bien y en la que todas las cosas están caminando bien. No tengo necesidad, por ejemplo, para pagar la luz, o no tengo problemas para pagar los biles o pagar la letra del carro. Tengo suficiente para pagar la comida. No siento que yo tengo ninguna necesidad. Yo entonces no voy a tener ningún problema para entonces pedirle a Dios absolutamente nada, porque todo me está funcionando bien económicamente. Las cosas están fluyendo bien.
¿Cuándo empezamos nosotros a preocuparnos por la economía? Bueno, empezamos a preocuparnos cuando entramos en una crisis económica, o cuando el país entra en una situación económica, o cuando el mundo entra en una crisis. Cuando todas estas cosas empiezan a manejarse dentro del ámbito donde nosotros vivimos, entonces nos afecta, sentimos que estamos siendo afectados. Por ejemplo, cuando eres despedido de un trabajo, estás trabajando por mucho tiempo en un trabajo, tú llegaste a balancearte y las cosas están ahí, ¿no? Balanceadas, porque cobro mi quincena todos los meses, recibo mi 13º todo el tiempo y bueno, estoy bien, no tengo problema, no soy rico, no soy millonario, pero logro cubrir mis gastos. Pero ¿qué pasa cuando ya me despiden del trabajo? O sucede algo inesperado. Tengo un accidente y no puedo seguir trabajando más. Quedo incapacitado total y permanentemente, algo que yo no esperaba, y ya yo no genero ingresos. O como le pasa a muchos jubilados también, llegan a su periodo de jubilación, cobran el 100% de su salario y de repente llegó su periodo de jubilación y ya no cobran el 100% de su salario, sino cobran el 60%, ¿cierto? Y si una persona que es jubilada, o mejor dicho, sí, que ganaba $600, cobrar el 60% de $600 son 300 y pico de dólares, y le quita todos los descuentos en muebles, le quita todos los descuentos, o te queda $200 y de repente ya quedas desestabilizado. Ahí entra algo que se conoce como crisis. Crisis, ¿por qué? Entonces, ¿cómo hago? ¿De dónde salen los recursos que me hacían falta? Todo esto. Es ahí donde empezamos entonces a preocuparnos por la economía. Así que yo creo que el mejor escenario para uno poder entender la economía de Dios es cuando estamos en crisis. Es cuando empezamos allí, como quien dice, se nos viene a la mente de todo. Se nos viene a la mente todo lo que se nos puede ocurrir. Empezamos a vender duros, empezamos a vender barquillo, empezamos a crear negocios por donde sea, ¿verdad? Le digo porque eso me ha pasado a mí. Empezamos a quemar llantas para poder ahí cocinar, ¿cómo le llaman eso? Mire, hacemos, ¿cómo se llama? Vendemos comida, sancocho en leña. Porque decimos, lo vamos a hacer en leña porque seguro que nos lo van a comprar. Bueno, ¿qué no hacemos? ¿Por qué? Porque empezamos a trabajar lo que significa la creatividad. Necesitamos ser creativos para poder ver cómo generamos. Y yo no veo nada de malo en eso. Yo creo que todo eso es factible y todo eso tiene que funcionar, porque es parte de ver cómo salimos de la situación. Pero muchos creyentes siempre se nos olvida lo más importante. Se nos olvida, no lo tomamos en cuenta. ¿Cómo lo hace Dios? ¿Cómo lo haría Dios? Yo podría darle a ustedes testimonios de mis experiencias en mis temas de crisis económica, cómo Dios de una forma sobrenatural Él hace lo que tiene que hacer, porque yo lo meto en la ecuación. Crisis, siempre van a haber crisis. Crisis es parte de la vida. Estoy hablando de crisis económicas. Fíjese, lo que yo he investigado en las últimas encuestas, informes financieros del mundo, que el mundo ha entrado en diferentes periodos de crisis financieras a lo largo de su historia. Han habido diferentes momentos en tiempos diferentes en la que el mundo ha entrado en crisis económicas. Generalmente en las guerras siempre han habido crisis económicas. Cada vez que hay guerra siempre hay crisis económicas. En los tiempos de recesión, en los tiempos en los tiempos de las revoluciones, que han habido movimientos a nivel mundial, siempre han habido crisis financieras económicas. Así que eso es parte de la vida. Pero quienes han logrado surgir, escúcheme, quienes han logrado surgir y quienes han logrado progresar de forma honesta, son aquellas personas que han logrado establecer ciertos principios del reino.
que aunque no lo saben, muchos de ellos no lo saben, que son principios del reino, pero lo han puesto en práctica y le funciona de forma favorable. ¿Cuánto más los que toman en cuenta a Dios? ¿Cuánto más los que deciden tomar en cuenta a Dios para, tú sabes qué, Señor, yo necesito salir de esta crisis? ¿Qué necesito yo para salir de esta crisis? Entonces yo les voy a mostrar un ejemplo bíblico de cómo la Biblia le podemos extraer tantas enseñanzas de la palabra de Dios, de cosas que le han sucedido a personas dentro de la Biblia, en la que han puesto en práctica principios que yo les estoy explicando, que son principios bíblicos, que no es la palabra bíblicos, son diseños del reino. Y cualquiera podrá decir, bueno, pero eso no es economía de la universidad. A mí nunca me enseñaron esto, ningún profesor de economía me enseñó esto. No te lo va a enseñar porque él no sabe de eso. Él conoce lo que aquí en el mundo le ha enseñado sobre las reglas de economía, sobre principios de economía, de lo que los grandes, pensadores de finanzas y economía les han enseñado. Pero los del reino solamente lo tienes que conocer cuando Dios te los enseña, cuando el Espíritu te los revela, cuando el Señor te los muestra y tú lo has aprendido con el tiempo a través de la palabra, has podido discernir y el Señor ha podido revelarte eso. Entonces aquí le voy a mostrar un ejemplo, y eso es lo que vamos aquí a tomar en los próximos. Es más, si quieren hacerme preguntas, me pueden hacer preguntas. Miren, me voy a tomar que lo puedan hacer. Pero miren, voy a utilizar el ejemplo de la mujer, la viuda de Sarepta. ¿Cuántos conocen esa historia? ¿Sí? Me gusta este ejemplo que voy a mencionar aquí, y ahí me van buscando, por favor, Primera de Reyes, capítulo 17. Me gusta este ejemplo porque este ejemplo tiene todas las condiciones que les acabo de explicar. Está en un periodo de crisis. Está viviendo Israel un periodo de crisis económica, producto de la idolatría de la nación de Israel. Dios decide que todo Israel y ciudades circunstantes a Israel, como Sidón, que es una de las regiones que vamos a mencionar aquí, que no eran judíos, pero que formaban parte de esa región, que eran naciones enemigas de Israel, empiezan a caer en una crisis económica y financiera porque hay sequía. Dios ordena y manda una sequía a ese lugar y dice: no va a llover ni va a haber rocío de agua por 3 años y medio. ¿Se puede imaginar eso? 3 años y medio sin agua significa que no habían hortalizas, significa que no habían, no había pasto. Por tal razón todas las vacas estaban flacas. No había comida, no había aceite, no había absolutamente nada. Había una gran hambruna. Así que todos los que estaban viviendo en Israel y los que estaban viviendo en esas ciudades circunstantes estaban pasando por la peor crisis de su vida. Una crisis terrible. No había absolutamente nada para comer. Por eso estoy tomando este ejemplo, porque este es un ejemplo crudo. Es un ejemplo que nosotros no hemos llegado a ese punto. Ojalá que no. Aquí quizás algunos de nosotros podamos estar apretados económicamente. Quizás no nos alcanza para todo, pero todavía comemos, todavía tenemos pan para poner en la mesa. Pero lo que estaba viviendo esta gente sí era algo crudo. No tenían absolutamente nada. Se les había acabado todo. Y la Biblia nos habla de una mujer, una viuda, que se llama la viuda, se le conoce, no es que se llama, se le conoce como la viuda de Sarepta. Sarepta era una región en Sidón que se encontraba a pocos kilómetros de Israel. Y la Biblia menciona que Elías, el profeta, producto de lo que había ocurrido, se había quedado también escaso. Se había quedado sin nada, producto de la crisis financiera, económica que había. La economía, vuelvo y repito, se había ido al suelo. Y el profeta se había quedado sin nada. Dios le dice al profeta:
ve y dirígete, después de haber estado por algún tiempo, Dios lo había llevado a un río y había sido sustentado por los cuervos. Dios los había sustentado a él por los cuervos de forma milagrosa. Dice la Biblia que los cuervos le llevaban comida a Elías en la mañana y en la tarde, y le llevaba carne y le llevaba pan. No me digas de dónde Dios sacaba eso, pero Dios lo sustentó. Y llegó un día que Dios le dijo: bueno, ahora el río se secó y ya no tienes más agua, producto de la sequía. Ahora ve a la casa de esta viuda y lo manda a la casa de la viuda de Sarepta. Aquí vamos a ver lo que ocurrió, porque me llama poderosamente la atención que Dios no manda a Elías como profeta a la casa de ningún rico. No manda Dios al profeta a la casa de ningún terrateniente o a alguna mujer poderosa que maneja economía, que no tenía, quizás, que podía haber algunas excepciones allí de algunas personas que podían ser ricos a pesar de la sequía, todavía podían subsistir. Dios lleva al profeta a la casa de una mujer que es viuda, porque la Biblia dice que había perdido a su esposo. Esta mujer está en una crisis terrible, porque no solamente está viviendo todo lo que está sucediendo económicamente en la región, sino que pierde a su marido. ¿Se puede imaginar? Aparte de eso, tiene un hijo menor de edad, un único hijo. Entonces la mujer se encuentra en una situación realmente paupérrima. Vamos a leer el pasaje rapidito, si me lo pones ahí en pantalla. Vamos a ver lo que dice ahí. Dice: ahora bien, Elías, quien era de Tisbé en Galat. No, ponme el verso, ponme como el verso cuando está la viuda, por favor. Sí, porque ahí está desde el principio. Creo que es el verso 8. Desde el versículo 8 en adelante. Mira lo que Dios le dice a Elías. Dice: vete a vivir a la aldea de Sarepta, que está cerca de la ciudad de Sidón. Yo he ordenado a una viuda de que allí te alimente. Mire que aquí me llama poderosamente la atención de que con antelación, esa es la palabra. Ya Dios había hablado con esta mujer. Esta mujer no era judía. Esta mujer era una mujer de estas religiones paganas. No conocía a Jehová, no conocía a Dios. Los dioses de esta mujer fenicia, que es la región donde ella viene, eran ídolos, eran dioses paganos. Pero la Biblia no nos da detalle qué fue lo que Dios le dijo a ella, pero sí dice que le ordenó. ¿Para qué? Le ordena a una viuda, dice de allí, que te alimente. Le dijo a ella: ahí te va a llegar un profeta, atiéndelo, aliméntalo. Mira lo que dice el verso 10. Y Elías se dirigió a Sarepta, y cuando llegó a las puertas del pueblo, vio una viuda juntando leña y le dijo: por favor, ¿podrías traerme un poco de agua en una taza? Encuentra a la mujer ahí recogiendo leña. Él no la conoce, pero entiende que esa es la mujer que Dios le está dirigiendo para que lo alimente. Mira lo que dice el verso 11. Y mientras ella iba a buscar el agua, él la llamó y le dijo también. O sea, mientras iba caminando a traerle el agua, le dijo: espérate un momentito, antes que regreses con el agua, déjame decirte algo más que necesito. Y le dice: tráeme un bocado de pan. Oiga, señores, ya no había nada ahí. Esa mujer estaba en una situación paupérrima. Ahí de a milagro podía haber agua. ¿Por qué? Porque ya los ríos se habían secado, no había nada. La mujer estaba recogiendo leña y ya vamos a explicar por qué. Y dice: pero ella respondió: le juro por el Señor su Dios. Note que ella está reconociendo que el Dios de Elías no es el Dios de ella. Ella no está aceptando a Jehová como su Dios por lo que yo acabo de explicarle. Su religión es otra.
Su forma de concepción religiosa es distinta a la de Elías. Y le dice: te juro por el Señor su Dios que no tengo ni un pedazo de pan en la casa. Las pailas están volteadas. Aquí no hay nada. Aquí no tenemos ni nada para comer. Y dice: solo me queda un puñado de harina. Un puñado es esto. Solo me queda un puñado de harina en el frasco y un poquito de aceite en el fondo del jarro. Lo suficiente como para hacer 3 hojaldas. Se hace hojalda con aceite y con harina, ¿verdad? Y dice: y estaban juntando algo de leña, dice ella, y estaba juntando algo de leña para preparar una última comida. O sea, esa mujer ya estaba, como quien dice: esto es lo único, hijo, que vamos a comer, es lo único que nos queda. Y de ahí dice, después de eso, dice: mi hijo y yo moriremos. ¿Qué le estaba diciendo Elías? Es lo único que nos queda para comer. Y de ahí, después que nos comamos eso, pues a echarnos a morir hasta que la muerte nos llegue, porque ya se acabó todo. Y a los alrededores nadie tiene nada, no hay nada. La mujer estaba condenada a morir con su hijo de hambre. Literalmente era así. Literalmente era así. La mujer está en la peor condición de su vida. ¿Alguna vez usted ha llegado a una crisis así? Que usted diga: mire, yo he estado en situaciones así, en la que de repente no hay nada. Usted abre la refrigeradora y lo que hay es frascos de agua. ¿Alguna vez le ha pasado así? Bueno, a mí me pasó peor, porque ni frasco de agua tenía, porque el agua se había ido. Así que no había ni comida ni agua, y abría la refrigeradora así y usted lo único que veía era blanco. Ni una cebolla, blanco todo. ¿Ah? Ni limón seco. Bueno, pero cuando suceden cosas así, uno puede llamar por teléfono a un tío, un hermano, un abuelo. Uno puede llamar a cualquiera. ¿Tú sabes qué? Mándame 2 huevos. Usted puede, inclusive si tiene buena amistad con algún vecino, usted le dice: tienes 2 huevos, 3 huevos que me regale ahí. Y de repente le regalan el huevo y hasta una libra de arroz. Esas cosas en la actualidad pasa. Aquí en Panamá, en la ciudad, es muy raro que alguien se muera de hambre. No digo que no, hay casos en nuestro país donde hay mucha necesidad. Pero en la ciudad donde usted y yo vivimos, es muy raro que alguien se muera de hambre. Usted puede pasar hambre porque quiere, pero de que hay forma de cómo alguien te puede salvar, te salvan, ¿cierto o no? Claro, porque todos tenemos familia, todos tenemos gente de donde podemos recurrir en caso tal de una necesidad extrema. Pero esta mujer está en una situación de que ella no tiene a dónde recurrir. ¿Por qué? Porque dice: es el último bocado, es el último puño de harina que tengo y el poquito de aceite, y es lo último que nos vamos a comer para echarnos a morir. Entonces esta mujer está en una crisis. Está en una crisis terrible. Aquí en este pasaje que vamos a leer, vamos a ver cómo funciona la economía del reino. Porque la economía del reino funciona, bueno, no es que funciona, uno lo puede ver, uno lo puede notar más claramente cuando hay una crisis, como les expliqué antes. Cuando no hay crisis uno no lo nota, uno no lo necesita, uno piensa que no necesita nada que Dios te diga o que Dios te ayude, porque todo está funcionando bien. Pero cuando hay una situación como esta, donde hay una crisis terrible, le voy a dar un ejemplo que a mí me pasó hace un tiempo atrás, unos años atrás. Salí de casa y se me olvidó la cartera. Y cuando salí de casa me monté en el bus. En ese tiempo no había metro, había bus. Me monté el bus y yo no me acordaba que no tenía la cartera. Y cuando estaba dentro del bus, que ya yo iba a pagar y me tocó para sacar, no había cartera. Ahí me acordé de Dios. Porque dije, miré por todo el bus y conocí a alguien. No conocía a nadie en el bus. Nadie. Miré por todo, no. Nadie conocía. Yo, Dios mío, ahora qué vergüenza. Ahora cómo voy a hacer yo aquí. ¿Qué le voy a decir
al chofer que se me quedó la cartera, no me va a creer. Todo eso me venía a la cabeza. Y entonces ahora me rascaba la cabeza, qué vergüenza, Dios mío. Ahí me acordé de Dios, ¿verdad? Todo el mundo se acuerda de Dios cuando tiene una crisis, cuando hay una situación fuerte que uno no sabe qué hacer, uno no sabe cómo va a responder. Y allí es lo que sucede en una administración del reino. Lo primero que quiero mencionar, que eso no sucede generalmente en la administración o no sucede en la economía terrenal. En la economía terrenal, tú vas a ver como primer elemento que te van a decir los economistas y te van a decir las personas de experiencia y las personas de conocimiento, te van a decir que los milagros no ocurren. ¿Cuánto? Yo escuché a un economista cuando yo estaba en la universidad hablar de esa manera, decir que las economías no funcionan con milagros, las economías funcionan con presupuesto. ¿Cuántos saben lo que es un presupuesto, verdad? Funcionan con presupuesto, funcionan con administración, con proyectos, con proyecciones, etcétera, etcétera. Pero ellos hablarle de cosas así como las que yo les voy a hablar a ellos dicen que eso son locuras. En la administración del reino, lo primero que tú tienes que entender es que tú necesitas un milagro. Cuando tú estás en una crisis como la que yo estoy mencionando, la única forma como Dios te va a poder ayudar a poder salir de esa crisis o mejorar o surgir o levantarte es cuando tú entiendes que el Dios que tú tienes es un Dios que puede hacer milagros, porque es la única forma como tú vas a poder ver cómo Dios te saca de una situación de crisis. No va a haber forma natural en la administración del reino que tú puedas salir de una situación crítica, llámese financiera, llámese de una enfermedad. ¿Qué pasa cuando los médicos no te pueden sanar una enfermedad? Te dan todos los medicamentos que te puedan dar y el médico te desahucia, así se dice, ¿no? Te desahucia, ¿sí? Y ya no hay medicamento, no hay tratamiento médico. ¿Qué es lo que tú necesitas entonces? Un milagro. Y tú vas a poder encontrar ateos, vas a poder encontrar profesionales que te digan: Señor, mire, no esté perdiendo su tiempo en eso. Pero en realidad es lo que usted necesita, lo que yo puedo necesitar. Cualquier persona con una crisis va a necesitar un milagro. El primer concepto que yo quiero dejar claro aquí es que para que nosotros podamos entender esto, cómo funciona la administración del reino, cómo funciona la economía del reino, es que tú y yo vamos a necesitar un milagro de parte de Dios. Lo primero que necesitamos entender, voy a mencionar 6 cosas rapidito para los que les gusta apuntar. ¿Usted sabe lo que es un sistema? ¿Sabe lo que es un sistema? Un sistema es un grupo de pasos. Paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, paso 5. Si usted sigue el paso 1, el paso 2, el paso 3, el paso 4 y el paso 5 de forma ordenada, es lo que se conforma un sistema. Por ejemplo, cuando usted toma un medicamento, el médico le dice: debes tomar este medicamento 8 veces al día. No 8 veces al día, no. 3 veces al día, vamos a suponer, cada 8 horas. Bueno, ¿qué pasa si tú no te tomas la medicina en el horario que te sugiere el médico? Tú te lo tomas cuando a ti te da la gana o cuando tú te acuerdas. ¿Qué pasa? Bueno, aquí tenemos una farmacéutica. ¿Qué pasa? No te hace efecto. El medicamento puede ser muy bueno, pero si tú no te tomas el medicamento en los horarios que debes tomarte, sencillamente el medicamento no te va a hacer efecto, porque el medicamento actúa en un periodo de tiempo y debe ser
cumpliendo ese periodo de tiempo. Eso es un sistema. Tú tienes que seguir el sistema. Así funciona en el reino, en la economía del reino. Hay un sistema, hay una forma, hay un modelo que Dios establece para que una economía funcione. Aquí en este ejemplo yo lo veo perfectamente y yo se los voy a detallar. Lo primero es que cuando hablamos de economía del reino, nos referimos a un sistema de economía que no está establecido sobre normas o principios humanos, como le mencioné, sino que son divinos. Diga conmigo, divinos. ¿Qué significa que son divinos? Nada más cuando yo digo que son divinos, ya le estoy diciendo que no son de este mundo. No son de este mundo. Usted me puede decir, bueno, pastor, pero es que ¿cómo es posible eso? Usted me está hablando de cosas locas. Bueno, pero te estoy hablando de cosas que no son de este mundo. Por supuesto que no está en la lógica. Por supuesto que no lo vas a encontrar en ningún diccionario, no lo vas a encontrar en un libro de ningún manual de economía, no lo vas a encontrar en ningún libro de matemáticas, porque no son de aquí. Son divinos. Entonces, lo que yo les voy a enseñar aquí, usted me puede decir, como les estoy diciendo, me puede decir, bueno, es muy difícil de creer esto porque, claro que te va a parecer difícil de creerlo porque no lo vas a ver aquí, no es algo que tú practicas aquí, no es algo que nadie hace aquí. Lo tienes que aplicar desde el punto de vista como se hace en el reino. Estás en otra dimensión, estás en otra plataforma que no es normal. ¿Cuántos están entendiendo? Así que vamos a aprender el primer elemento. Lo primero es que Dios provee y multiplica de manera paradójica. Mira, en el reino hay multiplicación, en el reino de Dios hay multiplicación, hay fructificación, pero la forma como Dios lo hace en el reino es diferente al sistema como se hace aquí. En el reino es paradójico. ¿Qué significa la palabra paradójico? La palabra paradójico es que lo que para nosotros es lógico, para lo que para nosotros es ilógico, en el reino es lógico. ¿Ok? Es lógico. Por ejemplo, en el pasaje que acabamos de leer, Dios envía a Elías donde una viuda que no tiene nada para sustentarlo. ¿Cuántos están entendiendo lo que estoy diciendo? Lo lógico para Elías debió haber sido, bueno, Dios me va a mandar a una familia con recursos. Dios me va a mandar a un terrateniente, a alguien que a pesar de la crisis todavía tiene ganado, todavía tiene plata, todavía tiene comida en su casa. Eso es lo lógico. Elías, si no hubiese conocido a Dios, Elías le hubiera dicho a Dios, Señor, pero ¿cómo tú me vas a mandar para donde esa viuda que no tiene ni un solo céntimo? Esa viuda está muriéndose. Es más, yo tengo que ver de dónde le doy, porque esa mujer no tiene nada. Pero eso es la lógica nuestra, es la lógica del ser humano. Es la forma como normalmente nosotros actuaríamos. Pero en el reino del reino de Dios las cosas no funcionan así. Las cosas no funcionan así. Siempre vas a ver a Dios operando de forma extraña, de forma bizarra, de forma que tú no entiendes, no vas a entender y no vas a comprender por qué Dios usa esa forma. Eso no es lo lógico. ¿Por qué las cosas son como al revés con Dios? No es que las cosas son al revés con Dios, sino que sencillamente Dios tiene otro sistema. No son los sistemas de este mundo, son los sistemas del reino. Entonces vemos a esta mujer que también está viuda. Vemos a esta viuda donde Dios la va a abastecer por alguien que en vez de darle le va a pedir. Para la mujer ocurre también algo ilógico. La mujer espera que ese hombre la ayude.
porque Dios le dijo que va a enviar a alguien, ¿cierto? Y lo que ella probablemente va a esperar es que el profeta la ayude a ella. ¿Cómo? Dándole. ¿Qué haría usted, por ejemplo, si usted tiene que ir a la casa de alguien y usted de repente ve que esa persona está pasando necesidad y usted sabe que esa persona se está comiendo un cable? Usted no va a llegar ahí con las manos vacías. Usted no va a llegarle a quitarle lo poco que tiene esa persona. A mí me ha tocado. Yo he tenido que ir al interior, a muchos lugares. En mis años iba mucho a hacer esas cosas. Iba y sabía que los lugares donde íbamos era gente de muy bajos recursos. ¿Qué hacía yo? Yo iba y llevaba cosas. Yo no le quitaba a la gente nada. Yo llevaba. Pero aquí, esta mujer, ella esperaba que Elías le iba a llevar algo, no que le iba a pedir algo. ¿Cuántos están entendiendo lo que estoy diciendo? Y Elías llegó para quitarle algo, no para darle algo. ¿Te le parece eso lógico? Cualquiera de nosotros, con lo que pasó con Elías, hubiéramos dicho: Elías es un abusivo. Esa pobre viuda que no tiene de dónde caerse muerto, no tiene nada, todas sus cosechas se perdieron, perdió al marido, tiene un hijo ahí muerto de hambre y nada más le queda un puñado de aceite y un puñado de harina, y Elías le va a quitar lo poco que tiene esa mujer. Yo hubiera dicho eso si no hubiera conocido la historia. ¿Qué hubiera dicho usted? Qué sinvergüenza es Elías. No le da ni pena a esa pobre mujer que no tiene ni marido, no tiene trabajo, sabe la crisis que están pasando, no están comiendo nada, y encima de eso le va a pedir lo poquito que tiene. Porque en el reino la economía funciona diferente. En el reino las cosas no pasan de forma lógica. Siempre en el reino las cosas van a funcionar de forma al revés. Y cuando tú ves que algo está al revés, tú puedes decir: probablemente ahí está Dios. Probablemente algo, Dios está detrás de esto, porque esto no parece tener sentido. Esto parece como que no tiene ni pie ni cabeza. Para ti no tiene pie ni cabeza, pero para Dios sí tiene un propósito. A eso es lo que quiero destacar. Cuando hay algo que para nosotros no está normal, es porque Dios tiene un propósito. Dios tiene un propósito y no podemos darle explicación a todo. Cuando Dios está en algo, es imposible que le podamos dar explicación a todo. Con Dios no se puede explicar, porque Dios está en otra dimensión. Dios está viendo cosas que tú y yo no podemos ver. Por eso no podemos entenderlo. No vamos a entender muchas cosas, cómo Dios las opera. Entonces Dios muchas veces, en lo que tú estás esperando que Dios te dé, Dios muchas veces te va a pedir. En situaciones de crisis económica, en situaciones en las que tú dices: no tengo, no me alcanza, estoy corto. Muchas veces en situaciones como esta que te estoy diciendo, Dios te va a pedir más que darte al principio. Dios te va a decir: entrégame eso. Pero Señor, pero si tú sabes que eso es lo único que tengo, no tengo más nada, ¿me vas a dejar limpio? Bueno, entrégamelo. O han ocurrido en otras ocasiones, en otros lugares donde yo he visto cosas poderosas, testimonios poderosos de gente que muchas veces Dios le pide un carro, le pide el carro que tienen, es el único carro que tienen, y le dice: entrégale ese carro al misionero tal. Pero señores, entrégaselo. Y parece ilógico, parece cosas que uno no entiende, que dice: pero qué cosa más rara, ¿cómo el Señor me está pidiendo que entregue lo único que tengo? Que le dé lo único que me queda. Porque en la lógica de Dios, Dios siempre te va a pedir algo a cambio, aunque tú no tengas nada. A Dios no le preocupa que tú no tengas. ¿Usted cree que eso es preocupación de Dios? ¿Usted cree que a Dios le preocupa realmente que nosotros no tengamos? Y que, bueno, es que yo no le voy a pedir a Joana porque chuleta, ¿sabes qué? De verdad que Joana está fregada.
Ella sí está, como quien dice, en la cama de los perros. Johanna no tiene ni para nada, ni para... A Dios no le preocupa eso. Esa es la única muda de ropa que tengo, Señor. Dámela, la necesito. Entrégasela allá a fulana de tal, Señor, y me voy a quedar entonces sin ropa para ir para la iglesia. Eso a Dios no le preocupa. Eso no es un problema para Dios. Cuando Dios te pide algo, que probablemente te lo va a pedir, siempre te lo va a pedir cuando tú no tienes. Porque entonces nunca vamos a dar. Nunca vamos a poder tener la capacidad de dar, porque generalmente siempre vamos a tener un problema, siempre vamos a tener una crisis, siempre vamos a tener corto, siempre vamos a tener que pagar algo, siempre hay que pagar luz, siempre hay que pagar agua, siempre hay que pagar esto, siempre hay que pagar lo otro. Y cuando tú vas a ver, nunca te va a alcanzar. Entonces, ¿cuándo Dios te va a pedir? Nunca Dios te va a poder pedir nada, porque nunca vamos a poder tener, nunca vamos a tener. Probablemente siempre vamos a estar apretados. Entonces, este principio que yo le estoy dando así es que ustedes entiendan que Dios opera en medio de la necesidad. Dios opera en medio de la crisis. Dios generalmente no nos va a enseñar nada en la riqueza, nos va a enseñar muchas cosas en la crisis. Cuando no tienes, cuando te va a hacer falta, cuando tú dices no me alcanza, estoy corto, estoy corta, es ahí donde Dios va a operar. Entonces, esto que estoy mencionando aquí, vemos a esta viuda. Un momentito. ¿No me quieren preguntar nada? ¿No? Ya voy a terminar. Voy a ir rapidito porque no creo que voy a terminar, pero voy a mencionar las cosas más importantes. ¿Qué pasó con esta mujer? Esta mujer, aunque no conocía a Dios, sabía y entendía quién era el Dios de el profeta. Sabía que Elías era un profeta y sabía que el Dios de Elías era un Dios poderoso. Eso sí lo sabía. Y por esa razón, ella, aunque no entendía la lógica de Dios, aunque no entendía que ¿por qué tenía que entregarle a Elías lo único que tenía? Aunque no entendía eso, sabía que Dios era un Dios poderoso y que si Dios se lo estaba pidiendo, algo iba a hacer Dios. Mire, esa era una mujer pagana que no conocía a Dios. Yo le pregunto a ustedes que conocen a Dios, si Dios le pide algo, ¿usted se va a preocupar? No deberíamos, porque nosotros sí conocemos a Dios. Si ella, siendo una mujer pagana, que ese no era su Dios, el Dios de ella era otro, pero sí conocía el poder del Dios de Elías, ¿cuál es el problema que pasa con nosotros? Les voy a explicar promesas de Dios, 2 promesas de Dios con respecto a esto. Búsquemelo ahí, rapidito. Joel 2:25 al 26 y Isaías capítulo 61 verso 7. Miren, cuando Dios quiere bendecir a alguien con dinero y recursos, Dios no necesita de gente rica. Joel capítulo 2 verso 25 al 26 y Isaías capítulo 61 verso 7. Cuando Dios quiere bendecir a alguien con dinero, Él no va a buscar gente rica ni gente pudiente para poder hacerlo. Solo necesita una persona obediente. Mire, usted dice, bueno, pero ¿por qué me van a pedir plata a mí, Señor? Si tú sabes que yo no tengo plata, que yo no tengo dinero, Señor, tú sabes que yo me estoy comiendo un cable, Señor. ¿Por qué no buscas, Señor, al rico, al que tiene plata, al que tiene, a ese? Porque ¿tú crees que Dios está con ese y que no? Tú sabes que yo no le voy a pedir nada a Michelle, porque Michelle, pobrecita Michelle, sí, Michelle de verdad tiene tantas deudas. Michelle tiene las tarjetas de crédito hasta la guacha. Y no, mejor le voy a pedir al de Costa del Este, porque ese sí tiene. No, Dios no se pone en eso. Dios no tiene necesidad de eso. Dios lo único que está buscando
es alguien obediente que pueda tener la suficiente fe de creer en sus promesas y decir, ¿tú crees que yo puedo bendecir a la persona que tú vas a bendecir y al mismo tiempo te puedo bendecir a ti? ¿Tú crees eso? Esa es la prueba que Dios nos va a hacer pasar. Mira lo que dice allí, por favor, si me lo pones el pasaje, Joel capítulo, ¿ya lo buscaron? ¿Sí? Joel 2:27, 2:25 al 26. 25, dice, note esta promesa: yo os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, y mi gran ejército que envié contra vosotros. Verso 26. Comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Note que es una situación de crisis. ¿Y qué le dice Dios a Israel? Yo restituiré. La palabra restituir significa que Dios le está diciendo a Israel: yo les devolveré lo que le ha sido quitado. Y dice, y comeréis hasta saciaros. ¿Cómo va a pasar eso? Bueno, eso ocurre con milagros. Por eso yo empecé diciendo que en la medida que tú entiendas en la economía de Dios que la única forma como Dios te va a sacar de una crisis es que tú entiendas que Dios va a hacer un milagro. Porque si no entendemos eso y nosotros estamos empezando que Dios va a responder de otra forma, no estamos entendiendo a Dios. Dios es un Dios de milagros y Él va a actuar de forma milagrosa en medio de una crisis. La otra promesa, ponme por favor la otra allí. No, ese es Isaías capítulo 61, verso 7. Note lo que dice ahí. Isaías capítulo 61, verso 7. Dice: en el lugar de vuestra doble confusión y de vuestra deshonra os alabarán en sus heredades, por lo cual en sus tierras poseerán doble honra y tendrán perpetuo gozo. Note, en lugar de vuestra doble confusión y de vuestra deshonra os alabarán en sus heredades, por lo cual en sus tierras poseerán el doble de la honra. En otras palabras, Dios está diciendo: tú podrás tener una doble situación difícil, una doble crisis, una situación crítica, pero ustedes van a poseer una doble honra. ¿Cómo va a suceder eso si no es a través de un milagro? Cuando tú ves a la nación de Israel saliendo de sus crisis, producto de su idolatría, siempre Dios operó milagros. Dios operó milagros. Hay que entender a Dios cómo funciona. La economía de Dios va a funcionar como primera puerta, la operación de milagros en medio de tu economía. Si tú no crees en que Dios puede hacer milagros en tu vida, entonces ya fracasaste. Ya te va a ir mal en la economía de Dios. Ya las cosas no te van a funcionar bien en la economía de Dios, porque tú no entiendes que Dios es capaz de hacer cosas grandes. Tú no crees que Dios puede transformar tu economía, que Dios puede hacer cosas extraordinarias en tus finanzas, y tú empiezas entonces a dejar de creer que Dios lo puede hacer, y eso ya lo perdiste, por decirlo de alguna manera. Perdiste toda intencionalidad. Lo segundo que quiero mencionar, 5 minutos más y termino. La economía del reino, todo se compra con fe. ¿Usted sabe cuál es, como dicen por ahí, cuál es la moneda del reino de Dios? La moneda. Porque en realidad no hay dólar, como yo le dije, no hay Martinelli, no hay nada de eso. Allá en el reino no hay nada de eso. Allá la moneda que ¿cómo se dice? Que se mueve es la fe. Con eso se compra. Con la fe tú puedes comprar el favor de Dios. Con la fe tú puedes hacer que las cosas funcionen. Con la fe tú puedes comprar cosas. Dice la Biblia, hay un pasaje en la Biblia que dice, se me olvidó el pasaje, debí haberlo puesto ahí, pero dice que
comprarás. Ay, se me fue el texto. Comprarás cuando no hay leche, cuando no hay. ¿Te acuerdas de ese pasaje? Se me olvidó el pasaje. Pero lo que quiero decir es que en el reino se compra la moneda de circulación. Esa es la palabra correcta. Es la fe. Es lo que va a hacer que tú puedas desarrollar cosas, comprar cosas. Hay gente que compra, que puede comprar sin plata. Dice así el pasaje: comprarás sin dinero. ¿Cómo vas a comprar sin dinero? Así lo dice, creo que es Jeremías, si no me equivoco. Comprarás sin dinero. ¿Cómo tú compras sin dinero? Porque en el reino no se necesita dinero para comprar. No se necesita plata para comprar. Aquí muestra un botón. ¿Usted sabe cuántas cosas aquí hemos comprado aquí sin plata? Esa silla donde ustedes están sentadas ahí, la iglesia no tenía ni un solo centavo. Aquí están todos de testigos. ¿Y cómo lo compraron? Bueno, lo compramos con fe. De repente llegó, nos dieron una donación de un pick-up. Nos los donaron un pick-up y lo vendimos en $2,000, y con esos $2,000 compramos la silla. Pero que aquí había dinero, no había plata. Aquí hemos comprado muchas cosas. Ese piano lo compramos sin dinero. No teníamos dinero también para comprar ese piano. Es más, todas las cosas aquí, el pastor lo compraron sin dinero. Bueno, mire esto. Mire lo que le dijo Elías. Elías le dijo una frase en el versículo 13, de ahí de primera, por favor, del versículo que estamos, del capítulo que estamos leyendo. Dice: Elías le dijo: no tengas temor, ve y haz como has dicho, pero hazme a mí primero. La palabra no tengas temor. ¿Sabe cuál es el problema número uno de la fe? ¿Usted sabe cuál es el enemigo número uno de la fe? Es el miedo. Tú puedes tener toda la fe del mundo. Tú puedes de repente estar: ay, yo sé que yo voy a lograr eso. Yo sé que yo voy a conquistar eso. Yo sé que a mí me va a ir bien en eso. Yo voy a emprender esto porque me va a ir bien. Pero donde tú le das la oportunidad al miedo, y el miedo entra, se acabó la fe. Se acabó la fe. Se murió la fe. Porque el miedo, el temor, se come la fe, la destruye y te quita toda posibilidad de creer. Ustedes recuerdan cuando el Señor Jesucristo caminó sobre las aguas y había una gran tormenta y estaban los discípulos ahí, estaban gritando no sé qué, ay, no sé cuánto, y de repente Jesús se les aparece caminando por en medio del mar a medianoche. Jesús aparece caminando, el viento soplaba. Usted imagina el vestido del Señor soplando y el Señor caminando. Y cuando ellos lo ven que así, empezaron a gritar de miedo y dijeron: es un fantasma, es un fantasma. No pudieron reconocer a su maestro, no lo pudieron reconocer que estaba caminando sobre las aguas. Lo primero que se les vino a la cabeza que era un fantasma. Eso, léalo para que usted vea. Un fantasma, ese es un fantasma que viene. ¿Y qué le dijo el Señor? Ey, cálmense, tengan ánimo, no tengan miedo. Porque el miedo se los había comido y habían perdido la fe por completo. Cuando tú permites que el miedo entre en medio de tu situación económica, en medio de tu crisis, y tú tienes fe de que Dios te va a sacar de esa situación y que Dios va a hacer un milagro, lo primero que va a venir a atacar tu vida va a ser el temor, el miedo. Porque tú vas a decir: bueno, el Señor me está pidiendo cosas, el Señor me está diciendo que haga cosas, me está diciendo que invierta en ese negocio, pero ¿cómo yo lo voy a hacer si no tengo ni un solo centavo? El miedo va a venir a invadir. El Señor le dice allí: no tengas temor. Lo primero que Elías le dijo a ella: no tengas temor de lo que Dios te va a pedir. Porque le dijo: ve y haz como has dicho, pero hazme a mí primero. Ay, bendito Dios. Voy a tener que dejarlo ahí. Voy a tener que hacer una segunda parte. Voy a terminar con esto. Miren, la economía del reino, cuando yo les digo, funciona al revés.
es de que Dios le dice, Elías le dice, Elías es como la palabra de Dios, es la palabra de Dios. Elías le dice, que es el profeta, a ella: no tengas miedo por lo que te voy a pedir o por lo que te voy a decir. Quizás lo que te voy a decir tú no lo vas a entender. Quizás lo que te voy a pedir te va a parecer cruel, pero hazlo, obedece. ¿Qué cosa? Pues lo que vas a hacer, házmelo a mí primero. Espérate un momentito. ¿Cómo así? ¿Tú no estás viendo que aquí hay un niño que quizás puede tener 6 años, 7 años, que tiene hambre? ¿Tú no crees que debe ser el primero en comer? ¿Qué dice la sociedad en cuanto a la lógica cuando hay una crisis, una situación de peligro? Las mujeres y los niños primero. ¿No dicen así? ¿Ah? Sí, ¿verdad? Cuando hay estas cosas que ustedes saben que los barcos se están hundiendo o un avión está a punto de incendiarse, los primeros que salen de esos artefactos o esos aparatos, como quiera que le llame, barco, avión, lo que sea, los primeros o salen de un lugar de un incendio, un cine, lo primero que piden es las mujeres y los niños primero. Eso es lo normal. Pero en el reino las cosas no funcionan necesariamente así. Pero pastor, ¿y entonces significa que Dios es cruel? No, no es que Dios es cruel. Recuerden, Dios siempre tiene un propósito. Y el propósito de Dios no siempre va a ir con lo lógico. Recuerden, Dios no actúa con la lógica. Dios tiene un propósito. Y el propósito aquí, ¿qué era? Bueno, que esa mujer aprendiera el poder de Dios y aprendiera que Dios era suficiente para ella. Y para que ella aprendiera que Dios era suficiente para ella, ella necesitaba obedecer a Dios. Escúchame, tú no vas a poder entender cuánto Dios puede ser suficiente para ti hasta que tú no le obedezcas a lo que Él te diga que tienes que hacer. Aunque te parezca ilógico, aunque te parezca que no tiene sentido, aunque te parezca, Señor, pero tú me estás pidiendo algo imposible. No, Él no te está pidiendo algo que tú no puedes hacer. Dice la Biblia que Él no te va a pedir más allá de lo que tú no puedas hacer. Él te va a pedir o te va a dar una orden o te va a dar una instrucción, y lo que Él espera es que tú le obedezcas sin refunfuñar, que tú le obedezcas sin preguntarle, sin cuestionarlo, que sencillamente no tengas miedo. No tengas miedo de lo que Él te va a pedir o de la forma como Él te va a pedir que hagas las cosas. Simplemente obedecerlo, aunque eso, vuelvo y repito, no tenga lógica. Aquí no tenía lógica que el profeta comiera primero, pero había un propósito. El propósito número 1 era de que ella aprendiera de que Dios era suficiente. El propósito número 2, que había que honrar al profeta. Dios le estaba enseñando a ella que el profeta necesitaba ser honrado. El profeta era quien le iba a dar la bendición a ella. Ahorita no lo estamos viendo, pero el profeta no vino para hacerle una carga. El profeta llegó a la vida de ella para hacer una bendición para ella. Pero lo que tenía ella que aprender, que primero, antes de recibir, tenía que dar. Y era un principio que Dios le estaba enseñando a ella. Había un propósito: yo te voy a bendecir y te voy a bendecir mucho, pero primero aprende que es primero dar que recibir. Y si tú me crees, estoy parafraseando, y si tú me crees, entonces obedéceme. Dale primero al profeta. No que mi hijo no. Mire, el problema de los creyentes hoy en día es que no entienden estos principios, y Dios no los puede prosperar. Dios no los prospera porque sencillamente no creen lo que Dios les está diciendo que hagan.
empiezan ahí a cuestionarle a Dios, empiezan ahí a refunfuñarle a Dios y empiezan ahí a decirle: Dios, lo que pasa es que yo no tengo, Señor, lo que pasa es que yo no puedo, Señor, lo que pasa es que tú estoy corto, Señor, que tú sabes que yo primero tengo que resolver aquí, que no sé qué. Y el Señor te está diciendo: bueno, y entonces, ¿tú me crees o no me crees? ¿Tú confías en mí o no confías en mí? ¿Tú crees que yo te puedo resolver esto con un milagro o no te puedo? ¿Por qué no obedeces? Ella obedeció a Dios. La Biblia dice, mira lo que dice ahí: como has dicho, pero hazme a mí primero ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti, para tu hijo. Segundo lugar eres tú. Después, primero aliméntame a mí. ¿Qué me enseña esto? A poner a Dios en primer lugar. Cuando nosotros ponemos a Dios en primer lugar, obedecemos a Dios y le demostramos a Dios que nosotros confiamos en Dios y que creemos en Dios. Es la primera prueba que Dios nos va a poner. ¿Qué tanto confiamos en Él, en ponerlo a Él en primer lugar, primero que nuestras necesidades? Cuando tú logras vencer eso, has logrado bastante. Has logrado mucho, porque entonces va a suceder lo que yo les dije al principio. Dios va a decir: puedo depositar confianza en esa persona. Puedo, porque sé que me va a obedecer. Sé que le voy a poder entregar mucho, porque no me va a cuestionar cuando yo le pida, cuando tenga mucho. No sé si me estoy explicando. Porque en lo poco fuiste fiel, en lo poco fuiste obediente, en lo poco no me refunfuñaste, en lo poco creíste. Y como creíste, entonces puedo darte más, porque no va a ser un problema para ti si yo te dé más. ¿Cuántos están entendiendo lo que estoy diciendo? Si pudiéramos terminar la historia, que no lo vamos a poder hacer, ahí hubiéramos visto lo que les estoy explicando. Usted va a ver que después Dios la bendice a ella, la prospera, le hace un milagro de multiplicación de esa comida, que no solamente come ella ni su hijo, sino que come toda su familia. ¿Por qué? Porque ella aplicó un principio de obediencia y de fe, que no cuestionó lo que Dios le pidió. No cuestionó que Dios le pidiera ¿cómo le decimos esto? La primicia. No le cuestionó a Dios la primicia. No le dijo a Dios: Señor, ¿y por qué me estás pidiendo lo único que tengo? Señor, ¿por qué? Aparte de que me estás pidiendo lo único que tengo, me estás pidiendo que se lo dé primero al profeta, y que en última instancia mi hijo y yo comamos. ¿Cómo así, Dios? No tengo sentido. Le estoy diciendo todo esto porque ahí, vuelvo y repito, hay gente que ahí se trancan ahí con Dios. Ya no puede Dios avanzar. ¿Por qué? Porque la gente se trancó ahí, en el principio de la obediencia, en el principio de confiar en Dios, en que no va a ser lógico lo que Dios te está pidiendo, pero Dios te está probando. Dios muchas veces va a actuar de forma ilógica para probar tu fe, para probar si realmente tú confías en lo que Él está diciendo que hagas. Y en esa medida, así mismo va a responder Dios. Cuando la gente no confía en Dios, cuando la gente dice: no, espérate, no, Señor, hasta aquí ya no avanzamos, porque ya lo que tú me estás pidiendo no tiene sentido. Ya lo que tú me estás diciendo que haga no tiene lógica. No entiendo, no comprendo. ¿Y qué hace Dios? Bueno, tranquila, pues, tranquilo. Lo que yo tenía preparado para ti, se lo voy a dar a otro. Porque este paso es importante para que tú puedas manejar más, para que tú puedas administrar más. Tú necesitas confiar en mí. ¿Se acuerdan del primer pasaje que leí? Que hablaba de confianza, allá en Lucas capítulo, confianza. Dios dice: al que recibe poco se le confía poco, pero al que recibe mucho se le confía mucho. Entonces es un tema de confianza, es un tema de que el Dios de nosotros es un Dios bizarro, es un Dios extraño, pero que tiene un propósito. Y tú tienes que discernir a Dios, tienes que entender a Dios en muchas cosas, que muchas cosas Dios te puede pedir,
que cosas que de repente tú no dices no tiene sentido, esto es de loco. No es que Dios está loco, es que Dios tiene un propósito. ¿Cuántos entendieron lo que dije? Les prometo. ¿Cuánto les gustó esto? ¿Sí? No terminé, la verdad que me faltaron 5 puntos. Pero les prometo que la próxima, si vienen, voy a terminar. Vamos a ponernos de pie. Vamos a darle gracias al Señor. ¿Cuántos están necesitando un milagro en su economía? ¿Cuántos están necesitando un milagro en su economía? Si usted está, fíjense, si usted está necesitando un milagro en su economía, o usted quiere que su economía se expanda y que haya mayores y mejores resultados, use el diseño de Dios. Es el mejor ejemplo o el mejor diseño que nosotros podemos aplicar es el diseño de Dios. Yo les iba a decir que, entre las cosas, que hay mucha gente, y eso se los iba a poner en uno de los puntos, que mucha gente le da a Dios por una situación que le llamamos compromiso, o le dan a Dios algo que Dios les pide por una obediencia condicionada. ¿Qué se le llama una obediencia condicionada? Bueno, Señor, yo te soy obediente, pero en mi corazón no hay un verdadero deseo por la cual dar. Lo doy, por ejemplo, porque quiero impresionar a alguien, o porque quiero que alguien se dé cuenta. Oye, mira, ve, oye, mira, sí dio bastante, mira, que dio buco pocotón. Entonces la persona se siente bien porque se siente, ¿cómo se llama? Alabada, se siente felicitada, no sé cómo decirlo, pero no porque realmente hay una verdadera intención de agradar a Dios. Entonces eso se convierte en una obediencia condicionada. Cuando tu obediencia es incondicional, tú no necesitas que nadie vea lo que tú haces. No necesitas que nadie se dé cuenta de lo que tú haces. Simplemente lo haces porque quieres agradar a Dios. Y tú no necesitas que nadie más se dé cuenta, solamente Dios. Entonces, no es tampoco dar por dar. No es dar por dar. Hay un pasaje bíblico, yo creo que está ahí, mientras ustedes estamos orando, mientras ahí estamos ahí. Creo que está en Mateo capítulo 15, verso 8 al 9, si no me equivoco. Ahí la palabra del Señor menciona que el corazón juega un papel importante al momento de nuestras acciones. Tu corazón, porque Dios ve el corazón. Dios no ve la cantidad, Dios no ve las cosas materiales. Para Dios no necesita eso. Dios no necesita nada de eso. Dios no necesita la plata, Dios no necesita los carros, Dios no necesita nada de esas cosas. Dios no necesita. Pero Dios utiliza todos esos recursos para enseñarnos cosas, para ablandar el corazón, para trabajar con el corazón. Porque Él sabe que nosotros estamos apegados a las cosas materiales. Él sabe que para nosotros los seres humanos las cosas materiales son importantes. Entonces, ¿qué hace Dios? Dios trabaja con lo material para despojarnos de lo material. ¿Cuántos entendieron esto? Levante su mano allí. Dígale a Dios: Señor, enséñame a despojarme de lo material. Enséñame, Señor, que la economía del reino es una economía diferente. Es una economía que no funciona de la misma manera como funciona el mundo natural. Tus principios, tus modelos son diferentes, son extraordinarios, son milagrosos, operan de una manera divina, no una manera terrenal ni humana. Desde esa perspectiva, Dios, yo necesito aprender. Necesito a entender cómo tú operas en el mundo espiritual a favor mío. Qué cosas me quieres enseñar para que yo progrese, para que yo avance y para que yo crezca, así como lo hizo la viuda,
que en medio de su crisis, que en medio de su situación difícil, ella pudo creer aun cuando las cosas eran ilógicas, aun cuando las cosas no parecían tener sentido, aun cuando las cosas que tú le estabas pidiendo a ella podían ser cosas que no fueran reales desde el punto de vista humano. Pero dentro del orden de Dios y dentro de la administración del reino, tú las manejas de forma diferente. La operación del reino es actuar en favor de esa moneda espiritual que se llama fe. Es con fe que nosotros movemos montañas. Es con fe que tú puedes operar, que tú puedes comprar, que tú puedes, Señor, invertir a través de nuestra fe. Muchas cosas se pueden dar, muchas cosas se pueden manifestar. Enséñame, Señor, a que tú puedes hacer cosas maravillosas en medio de las crisis. En el nombre poderoso de Jesús. Y decimos amén, amén.